Amén. Que el Señor les bendiga esta noche. Amén. Es un privilegio para mí estar en este lugar para compartir un poco de la palabra del Señor. Y para eso le voy a pedir, hermanos, en esta noche que abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Si me oyen que Sansón venció a Goliat o le dio comida a los animales en el arca, me avisan, hermanos. Oigan, por favor. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 14 y les voy a pedir que me ayuden con los números pares, con los versículos pares. El versículo 1 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Vamos a orar. Padre buen Dios, en esta noche pedimos, Señor, que sea tu palabra tocando y ministrando nuestros corazones. Señor, tome el control de mi vida, que sea yo un instrumento, Padre, para que podamos recibir todo lo que tú anhelas, Señor, con esta porción de la palabra. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y que puedan ser edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar esta noche un poco de la presencia del Señor. Recordemos que el arca para el pueblo de Israel representaba eso, la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Fíjese que lo voy a llevar al primer libro de Samuel. En el capítulo, bueno, hay 4 capítulos que hablan de lo que le pasó al arca. ¿Por qué no estaba en la ciudad
en donde estaba la mayoría de sacerdotes, en donde estaba el rey. Precisamente, si usted recuerda la historia de Elí era el sacerdote de Israel y sus hijos ministraban en el tabernáculo. Pero ocurrió que los hijos de Elí no vivían una vida conforme a como Dios lo había establecido para los sacerdotes y para su pueblo. Entonces, resulta que en una de esas batallas que el pueblo de Israel tenía con las naciones vecinas, Israel perdió la batalla. Habiendo perdido la batalla, pensaron en que trayendo el arca al campo de la batalla, lograrían vencer como había pasado en otras ocasiones. Y la fueron a traer y llega al campo y resulta que no ganaron, no obtuvieron la victoria, sino que al contrario, lo que les pasó fue que les fue robada el arca. Y esto para el pueblo de Israel significaba peor que cualquier mortandad que ocurriera en una batalla, porque la misma presencia de Dios para ellos había sido quitada. Fue tan fuerte el impacto para la nación que cuando llega la noticia al sacerdote inmediatamente muere, ¿verdad? Aparte de eso, resulta que los filisteos se llevan el arca y como para ellos significaba un trofeo en la guerra, porque conocían la historia de Israel, de que enfrentaba naciones y que estaba el arca y el Dios mismo llegaba y vencían de manera sobrenatural. La fama que Dios había tenido venciendo las naciones que se enfrentaban a Israel ya había recorrido todo el mundo conocido prácticamente. Entonces la llevan a Filistea y la introducen en el templo de uno de sus dioses. Porque como en la batalla no pasó nada, ¿verdad? No había ningún problema. Pero resulta que cuando entra al templo del dios Dagón y la dejan ahí, en la mañana el dios, la estatua está en el suelo. La levantan y pasan los días y vuelve a suceder lo mismo. Resulta que aparece la estatua sin manos, comienza a haber mortandad en el pueblo de Filistea, comienzan a haber tumores. Habla el capítulo también de que hubo una plaga de ratones. Se vieron tan desesperados que se reunieron y preguntaron, ¿cómo hacemos para devolver el arca? Porque esto nos va a aniquilar. Y consultando, deciden ponerla en una carreta guiada por vacas y ponen ofrendas que ellos acostumbraban a hacer a sus dioses. Y es enviada a Israel. Y llegó al campo de Bet-Semes. Las reciben ahí los israelitas en Bet-Semes y se regocijan de recibirla. Pero resulta que hicieron algo que no debían hacer y vieron dentro del arca lo que había. Y precisamente la ley que Moisés había dado establecía cómo debía tratarse el arca y nadie podía tocarla. Por eso cuando Dios la diseñó y le dio el diseño a Moisés, habían unas barras que iban en unos anillos para que los sacerdotes, los levitas, portaran el arca sin tocar en sí lo que era el arca. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Llega a Bet-Semes y como tampoco hicieron lo correcto, comienza a haber mortandad también en Bet-Semes, ya en Israel. Entonces deciden sacar el arca del lugar y enviarla a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab.
Y dice el último versículo del capítulo 6, el primero del capítulo 7 dice que santificaron a Eleazar, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. Eso fue lo que había pasado y por esa razón el arca no estaba en el lugar que le correspondía estar. Fíjese bien. Pero y a todo esto, desde la historia del primer libro de Samuel, en el capítulo 4, 5, 6 y 7, hasta Primera de Crónicas, lo que nos narra, habían pasado, hermanos, entre 70 y 80 años. Elí ya no estaba. Saúl había sido proclamado rey, había gobernado y tampoco era rey ya. Quien estaba gobernando ahora era el rey David. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por el pasaje que leímos. Y nos vamos a ir, hermanos, al versículo 3. Ahí hay algo que a mí me llamó la atención y es la importancia que el rey David le dio al arca. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos principales de Israel habían pasado? Y nadie había pensado en que había que ir a traer el arca y ponerla en el lugar que le correspondía, sino que ésta había quedado allá, guardada por Eleazar, ¿verdad? Dice el versículo 3, y dijo David: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Aquí, hermanos, nos habla de la importancia vital que nosotros debemos darle a la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo sé que lo sabemos y yo sé que muchas veces lo hacemos y buscamos y hablamos de la presencia de Dios y le pedimos al Señor que nos guarde, que nos acompañe y que vaya con nosotros. Precisamente para el pueblo este arca representaba también aquella columna de nube y aquella columna de fuego que los había protegido. Y para nosotros también, amados hermanos, eso es lo que representa la presencia de Dios. Representa la protección, representa la guianza que el Señor puede dar en nuestro día a día, porque desde que nos levantamos el enemigo tiene unas armadas contra nosotros, unas batallas, pero es la presencia de Dios la que nos guarda, la que nos protege y la que nos va guiando, hermanos, ¿verdad? Y yo sé que usted y yo sabemos eso, la importancia que tiene. Pero ¿qué pasa, hermanos? También esa presencia del Señor, esa arca, dice la palabra en el versículo 6, que debía habitar en santidad. Y eso fue lo que pasó cuando llegó al templo de Dagón, ¿verdad? El Señor comienza a botar todo lo que no era precisamente de Él. El Señor comienza a corregir en Versemes las formas en que estaba siendo tratada la presencia de Dios. En el versículo 6, en el versículo 6 dice: y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, que mora entre los querubines. ¿Y esto qué representaba? Morar entre los querubines representa la santidad de Dios, ¿verdad? Su palabra dice que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo y nos hace un llamado también a vivir nosotros en santidad. Y precisamente esa era la razón por la que Él escogió una tribu, para que vivieran una vida apartada para Él, para que no tuvieran que estar preocupándose por los quehaceres diarios, ¿verdad? Porque para el Señor, hermanos, la santidad es de suma importancia en nosotros, en la santidad como vemos su palabra, la santidad con la que vemos su obra, la santidad con la que vemos los momentos en que vamos a buscar al Señor. Para Él es de suma importancia. Fíjese que
Dios no puede habitar en un corazón lleno de rencor. Dios no puede habitar en un corazón dividido entre el mundo y Él. Dios no puede habitar en un corazón que solamente viene el domingo por la mañana, entra a las 8:30, a las 9 horas, escucha la palabra y le dice: Señor, dame tu presencia, termina la clase y se va. ¿Por qué? Porque eso no representa buscar a Dios con santidad. Porque si yo vengo solamente el domingo en la mañana, pero entre la semana no tuve yo una forma de tratar al Señor como Él se lo merece, hermanos, ahí es donde lastimosamente muchas veces yo he venido y me voy igual que como vení. Me levanto igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vengo, hermanos, y no permito que el Espíritu Santo me limpie. No vengo y pequé y le fallé al Señor y le digo: Señor, perdóname, pero no se duele mi corazón con un llanto quebrantado, no se duele mi corazón realmente de lo que hice o de lo que no hice, porque también le fallamos al Señor cuando no hacemos, no solamente cuando hacemos. Entonces, realmente, hermanos, la importancia de la presencia del Señor en nuestra vida tiene mucho que ver con la santidad con que nosotros vivimos para Él y con la santidad con la que nosotros anhelamos y vemos su presencia, ¿verdad? Fíjese que el pueblo de Israel con David había obtenido muchas victorias ya, muchas victorias. Y el arca estaba ya en la casa de Abinadab. Ya habían derrotado naciones. David ya había sido no solo ungido como rey, sino que ya había sido proclamado como rey, ¿verdad? La presencia del Señor no quiere decir que no estaba con David o que el Señor no respaldaba a David, pero había algo que hacía falta en Israel. Había algo que faltaba en el pueblo de Israel y de lo que no se habían acordado en muchísimo tiempo. David dice que desde los tiempos de Saúl no habían hecho caso del arca, ¿verdad? ¿Cuánta falta, hermanos, le hizo a Saúl para gobernar haber hecho memoria de la presencia del Señor y de la santidad con la que debe tratarse la obra del Señor? Incluso llegó Saúl a ofrecer sacrificio, y ese fue así como la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y ese pasaje me llama la atención porque cuando le llama la atención Samuel, ya Saúl le dice: tu Dios. Ya no habla Saúl de su Dios, sino que le dice: tu Dios. Y en ese momento, hermanos, Saúl fue desechado. Y dice la palabra del Señor que no volvió a ver el rostro de Samuel. ¿Cuánta falta le hizo a Saúl realmente darle la importancia a la presencia del Señor? Y que no nos pase eso a nosotros. Fíjese que no solamente darle la importancia a la presencia del Señor, sino que también es importante la forma en la que tratamos el arca del Señor, que representa la presencia del Señor. En el versículo 7 y 8 narra cómo había sido transportada el arca de la casa de Abinadab y la llevaban a la ciudad de David. Dice que la subieron en una carreta jalada por animales y que Usa era uno de los que dirigía esa carreta. Pero no era esa la forma
en que el arca debía ser tratada. No era esa la forma en que Dios estableció que el arca fuera transportada. Y ese fue uno de los grandes errores que hubo en ese momento. Y el otro gran error, hermanos, fue cuando Usa extendió su mano para intentar detener el arca, porque dice que los animales tropezaron. Y me llama la atención porque cuando los filisteos mandan el arca, no habla de que la carreta tropezaba, sino que si usted lo lee, dice que ellos montaron el arca y dijeron: si va para el pueblo de Israel es porque el Dios de Israel ha hecho esto por nosotros, por haber raptado el arca. Y dice que los animales se llevaron el arca en la carreta y llegaron al pueblo y no pasó nada, y ellos dijeron: el Dios de Israel había sido. Pero ¿por qué ahora sí? Los filisteos no tenían conocimiento de cómo debía ser tratada el arca, pero el pueblo de Israel sí lo sabía. Moisés había enseñado a los principales y había un mandato: enseña a tus hijos. Quiere decir que todo Israel tenía conocimiento de cómo debía ser transportada el arca. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿En qué forma yo estoy tratando la presencia de Dios? ¿En qué forma vengo yo el sábado o el domingo a buscar la presencia del Señor? Porque yo sé que buscamos la presencia del Señor cuando venimos, pero quizás la buscamos con un deseo impulsivo y no con un deseo intencionado de verdad de encontrar la presencia del Señor y de ser llenos. Porque vengo el sábado y sé que voy a orar y voy a cantar y voy a adorar y voy a buscar la presencia del Señor, pero me fui de aquí a seguir mi vida normal, y de lunes a sábado por la mañana seguí mi vida normal y no traté la presencia de Dios en mi vida como realmente debería de ser tratada. Fíjese que estamos orando y tenemos mucho tiempo de estar orando por bautismo en el Espíritu Santo, por llenura de la presencia del Señor. Pero ¿será que vemos ese hablar en lenguas como una tarjeta VIP dentro de la iglesia? Que cuando yo hable lenguas, entonces pues me van a sentar adelante, ¿verdad? Que cuando yo hable lenguas, los hermanos me van a volver a ver. ¿Será que estamos viendo así el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Será que no estamos viendo la llenura en el Espíritu Santo como lo que realmente es? Poder y autoridad para poder vivir la vida cristiana y para poder proclamar de esta santidad que habla la Biblia. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos buscando? ¿Vengo y lo busco impulsivamente el sábado? ¿Vengo y lo busco porque realmente el Señor viene y visita? De eso no hay duda. El Señor viene, el Espíritu Santo se mueve. Pero ¿de qué forma vengo yo? ¿Qué hice yo en la semana? ¿Cómo traté la presencia del Señor yo durante la semana, en mi vida, en mi cuarto, en mi trabajo? ¿Será que realmente los afanes y el cansancio le están restando la importancia a la presencia del Espíritu Santo? Y se lo digo porque a mí me ha pasado. El cansancio físico es una de las armas que el enemigo usa y es tan sutil, hermanos. Es tan sutil. Estoy cansado y me voy a dormir y mañana voy a leer la ¿verdad? Con un día pues no va a pasar nada, pero resulta que el siguiente día sigo cansada y vuelvo a pensar lo mismo. Y cuando ha pasado una semana, ando buscando la Biblia a ver dónde la dejé el lunes o el domingo.
¿Cómo estoy tratando yo la presencia del Señor? Fíjese que David y los principales capitanes y sacerdotes que él convocó estaban gozosos. Iban cantando, iban danzando. La mejor intención de David era que el arca estuviera en el lugar que le correspondía. Pero no trataron el arca de la manera que debía ser tratada. No trataron el arca con la santidad, con la forma, con la importancia correcta, sino que siguieron un impulso. No se prepararon. Iban levitas, me llama la atención porque iban levitas. Ahí dice que reunieron a los levitas que estaban esparcidos y se reunieron los principales y capitanes. En el capítulo anterior, David había hecho un recuento de sus hombres de guerra. Y la gente sabía cómo debía ser transportada el arca, porque era obligación de los padres enseñarlo a sus hijos. Pero no la trataron de la manera que debía ser. Y eso, hermanos, tiene consecuencias muy graves. Las tuvo en la tierra de Filistea. Tuvo consecuencias también cuando entró al pueblo de Israel y abrieron el arca, porque no debía ser así. Entonces, la forma en que yo trato la presencia del Señor tiene consecuencias. Fíjese que el arca representaba para los pueblos vecinos las victorias y lo poderoso que era Dios y cómo era Dios un padre defensor con su pueblo. Porque dice de que muchos pueblos cuando oían de hecho los filisteos cuando oyeron que el arca había sido traída al campo de batalla, dice que tuvieron temor, pero pensaron que era peor volverse esclavos del pueblo de Israel. Y tuvieron temor porque sabía lo que Dios era capaz de hacer por su pueblo. Había escuchado todo lo que había sucedido en Egipto, cuando Egipto era la potencia en ese momento. Habían escuchado todo eso y había temor. Pero realmente el arca no solamente debía representar para el pueblo de Israel una victoria, sino que debía representar el lugar en donde Dios llegaba, hablaba con su pueblo, trataba con ellos, les traía bendición, les traía protección y lo guiaba. Y precisamente cuando fue diseñada el arca y se diseñó el tabernáculo, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, porque era precisamente el lugar santísimo. Entonces, eso nos dice mucho, hermanos, de cómo la presencia del Señor nosotros debemos verla y cómo debería de ser tratada de parte nuestra. Fíjese que el versículo 9 y 10 habla de cuando Dios se enojó con Usa y tuvo consecuencias, la osadía que tuvo Usa. Dice el versículo 9 y 10, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Amados hermanos, realmente la presencia del Señor tiene que ser importante para nosotros, pero no solamente importante porque sabemos lo que representaba para el pueblo, sino que por lo que debe representar para su vida y para mi vida. ¿Qué es lo que la presencia del Señor ha hecho en usted? ¿Qué es lo que la presencia del Señor ha hecho por usted?
y qué es lo que la presencia del Señor quiere hacer en usted. Fíjese que David tuvo que hacer un alto. En el versículo 11 y 12 dice que David temió a Dios. Sí, ese David, el joven conforme al corazón de Dios, ese David que mató a Goliat, ese David que había vencido, bueno, de hecho, Saúl se molestó porque las mujeres del pueblo comenzaron a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ese David tuvo que hacer un alto en la forma en cómo estaba tratando el arca, en cómo estaba siendo llevada a la presencia de Dios. Tuvo que poner un stop. Y yo creo, hermanos, que nosotros también esta noche el Señor nos hace un llamado a que analicemos cómo nosotros estamos tratando la presencia de Dios en nuestra intimidad. ¿Qué es lo que hice yo esta semana para que la presencia del Señor permaneciera conmigo? ¿Qué es lo que hice yo esta semana intencionalmente para buscar la presencia del Señor? No impulsivamente. No porque pongo la radio para lavar los trastes y salió música de adoración y salió la que me gusta y me hace llorar y la presencia del Señor yo la estaba buscando. No fue intencional. Eso no fue intencional. ¿Qué pasa cuando usted aparta un tiempo en medio de todo lo que tiene que hacer y busca de la presencia del Señor? Y no solo llega y le dice, sino que deja que el Señor también le hable a usted. En la quietud, en el silencio, en su palabra. Debemos hacer un alto realmente, hermanos, de cómo estamos tratando la presencia del Señor. Si queremos que el avivamiento llegue a nuestra vida. Si yo quiero que el avivamiento llegue a mi vida, debo hacer un alto y pensar, ¿y esta semana qué fue lo que yo hice? ¿Que tuve pruebas? Sí, ¿y qué fue lo que hice en medio de las pruebas? ¿Actué impulsivamente o busqué la dirección del Señor? Todas esas cosas, hermanos, que el enemigo pone para obstaculizarnos, debemos también ser intencionales con eso. Pero el ser intencional en medio de las batallas y las luchas solamente lo vamos a lograr precisamente buscando la presencia del Señor en santidad. Ese David tuvo que hacer un alto y tuvo que recapacitar en cómo él estaba viendo el arca de Dios. Porque él acababa de ser coronado rey y pareciera que era su momento político más importante. Fue proclamado rey sobre todo Israel, porque al principio gobernó solamente en un lugar. Contó toda la gente de guerra que tenía y lo que le faltaba era el arca de Dios. Y fue por ella y se organizó y venía cantando y danzando, el dulce cantor de Israel. Pero no estaba tratando el arca de la manera que tenía que ser tratado. El arca de Dios no solo representaba una victoria militar. Fíjese que tenía la vara de Aarón adentro, tenía una urna de oro con maná y tenía las tablas de la ley. Tenía 3 cosas importantes para el pueblo. Una representaba que Dios le había llamado de en medio de multitudes, le había escogido para ser su pueblo y para ser llamado su hijo. La otra representaba la provisión que Dios le había dado en los momentos más críticos a Israel. En medio de un desierto, 40 años. Y no solamente hablamos de maná, hablamos de que no tuvieron que comprar ni zapatos ni vestido. Hablamos de que querían carne hasta que se ahogaron con la carne y se murieron también. Hablamos de que querían agua y les dio agua.
También estaba dentro las tablas de la ley. Y eran las instrucciones que el pueblo tenía precisamente para ser diferente al resto y ser llamado pueblo de Dios. Fíjese las 3 cosas que tenía. Y esas 3 cosas, hermano, usted las tiene también. Tiene el llamado de Dios, tiene la provisión de Dios, y no hablemos solamente de provisión económica. Tiene la provisión espiritual de parte de Dios si usted la busca. Y también tiene la palabra que le instruye a usted en cómo buscar la presencia del Señor y en la manera en cómo yo debo vivir con esa presencia. Porque recordemos que también podemos contristar esa presencia de parte de Dios con nuestro actuar. Y para ir terminando, hermanos, hay una cosa que a mí me llamó la atención muchísimo, y en el versículo 13 y 14 habla de algo muy especial para mí. Dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. David no tenía planes de pasar por la casa de Obed-edom. David salió con la intención de llevar el arca de casa de Abinadab a la ciudad de David. Pero resulta que en el camino pasaron cosas y la comitiva tuvo que buscar un lugar en donde el arca quedara. Y fueron a la casa de Obed-edom. Pero a mí me parece, hermanos, no sé a usted, que este Obed-edom vivía a diario la palabra del Señor. Este Obed-edom se había preocupado porque su casa y su familia viviera conforme a los estatutos que Dios había dejado. Obed-edom se había preparado en la intimidad para recibir el arca de Dios. Obed-edom no estaba en la lista, no calificaba para la comitiva para recibir el arca, pero para Dios sí calificó. Y me llama mucho la atención porque la Biblia hace mención de que estuvo 3 meses el arca en la casa de Obed-edom, y dice: y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Pongámosle que en la casa de Abinadab haya estado unos 40 años. La Biblia no menciona que lo bendijo, tampoco dice que lo mató, ¿verdad? Pero no hace esta mención que hace el escritor en esta parte. Y bendijo la casa y todo lo que tenía en 3 meses, hermano. Hubo bendición. Obed-edom se había preocupado intencionalmente por agradar a Dios. No tuvo que salir en ese momento a sacrificar un cordero para limpiar sus pecados y que el arca entrara a la casa. Obed-edom ya estaba preparado para recibir el arca. Fíjese qué curioso. Eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia. Y quiero que vayamos al capítulo 15 de Primera de Crónicas. Solamente va usted a pasar una paginita, ya casi vamos a terminar, hermanos. Dice la palabra del Señor, si usted ya lo tiene, el versículo 1 y 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada
sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Lo que había pasado en casa de Obed-edom, porque le fue dado aviso a David que Jehová había bendecido a Obed-edom y todo lo que poseía, hizo recapacitar a David. No era que no sabía, hizo recapacitar en dónde estuvo la falla de él. Fíjese qué importante tratar el arca y la presencia de Dios en su vida y en mi vida, en la intimidad, como debe ser tratado. A Usa le sirvió de juicio estar cerca del arca, pero a Obed-edom le fue de bendición. Y no solo a él, sino que también a su familia y todo lo que poseía. Aquí yo pienso en las ovejas, en las vacas, en los caballos, en las plantaciones de trigo, de cebada que este hombre tenía, en sus criados también recibieron bendición. Dios tenía sus ojos puestos sobre Obed-edom por la forma en que él vivía. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta noche, por ahí como a las 10, 11 de la noche, llega a su casa la comitiva que viene con el arca y necesitan dejar el arca en su casa? ¿Creen que estamos preparados para recibir el arca del Señor esta noche? ¿Será que nos van a encontrar ahí o vamos a ir a comer por ahí como a las 11 de la noche al Concordia? Vamos a ir a comer al Concordia, no digamos que a otra cosa, ¿verdad? ¿Será que si el Señor viene esta noche con su presencia, yo me he preparado íntimamente para recibir? ¿O será que necesitamos esta noche ser lavados con la sangre del Cordero perfecto, que entregó su vida en la cruz por usted y por mí, y lavar nuestro corazón para que realmente la presencia del Señor sea de bendición para nosotros y no vaya a ser de juicio? ¿Será que esta noche, hermanos, usted y yo necesitamos hacer un alto como lo hizo David y considerar y pensar en la forma en cómo hemos estado tratando la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Será que a pesar de que el Señor usó a David, respaldaba a David, a veces se nos escapan esos pequeñitos detalles que para el Señor son tan importantes? Yo le quiero invitar esta noche a que cierre sus ojos y usted sabrá. Mire, le cuento que no era este el mensaje, pero el Señor esta semana me ha dado una revolcada y realmente cómo estamos viendo la presencia del Señor. El Señor me dijo, lo importante no es Obed-edom, lo importante es el arca de mi presencia. Y ese es el punto esta noche, hermano. La presencia del Señor. ¿Cómo la estamos tratando? ¿Con qué forma lo estamos buscando? Vengo y la busco el sábado y regreso a buscar la presencia del Señor hasta el otro sábado o el domingo. O vengo corriendo cuando de verdad el mundo me ha tocado, me ha atacado, me ha hecho llorar. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted hable con el Señor y usted sabe si esta noche usted está preparado para que el arca pueda entrar a su casa y quedarse ahí 3 meses y ser de bendición. Usted sabe si necesita hacer un alto. Usted sabe la razón por la que viene y pide la presencia del Señor. Tus ojos revelan que yo
Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, a pesar de nuestras infidelidades, hermanos, el Señor no ha apartado sus ojos de nosotros. A pesar de cómo nosotros hemos estado tratando la presencia del Señor, Él sigue ahí permaneciendo fiel para que usted y yo podamos buscar de su presencia, para que usted y yo hagamos un alto esta noche y le digamos: Señor, vengo a ti y necesito ser limpiada con la sangre de Jesucristo para poder ser apta y apto de recibir el arca de Dios esta noche en mi casa, y que sea de bendición y que puedas prosperarme espiritualmente. Mi vida A una sola verdad, que es cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí llena de tu paz. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Señor, esta noche, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Humillamos nuestro corazón, Señor, por la forma en cómo Nada hemos que- estado tratando, Señor, tu presencia, por la forma en cómo Solo hemos tu estado viendo, presencia, Señor, tu presencia. solo Pero tu reconocemos mirada que somos me necesitados hace de ti, suspirar. Señor, que tú eres todo lo que nuestra alma necesita, Señor, en este Me mundo. inclino Te necesitamos, no tenemos nada bueno en nosotros, sino que solamente es tu gracia y tu misericordia y tu infinita fidelidad lo que nos hace esta noche estar delante de ti. Señor, límpianos, límpianos, Señor, porque queremos, Señor, ser agradables delante de ti. Queremos calificar para ti,
Sí, Señor, para que tu presencia pueda entrar en nuestro corazón y permanecer y ser Solo de ante bendición. ti Señor, me inclino. pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Tú eres porque reconocemos cuán digno. importante y cuán necesaria es. Aleluya. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, porque solos no podemos. Impresionante. Señor, ayúdanos a apartarnos para ti. Tu palabra dice que tú nos anhelas celosamente. Graba eso en nuestro corazón esta noche, Señor, que tú nos Y anhelas al que está celosamente. sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, oh, sea la gloria la honra y y el poder, sea la gloria. Hoy me está que levante sus manos esta noche y diga: Santo, Santo, Santo. Levante su mano donde quiera que usted esté hoy y dígalo: Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por habernos hablado.